El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo y su hermano Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, siguiendo con estos estudios escatológicos, vamos a mirar hoy los tres significados que nos da la Biblia a lo que Pablo nos dice que el Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, vendrá con voz de trompeta. Los tres significados a esa voz de trompeta, de los cuales habla Pablo en su carta a los tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 4, donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Este verso ha sido mal interpretado por los amigos testigos de Jehová, porque dice pues que Jesucristo viene con trompeta de Dios, y entonces indica que no es Dios. Muchos dicen, o muchos enseñan que como dice voz de arcángel y trompeta de Dios, entonces dicen que no es Dios, no puede ser Dios. Otros dicen que como viene con trompeta de Dios, entonces es otro Dios u otra segunda persona en la divinidad, pero lo cual no significa eso. Cuando la Biblia nos habla de que Jesucristo viene con trompeta de Dios, hay tres significados muy importantes de lo que significa esto, dentro del ámbito de lo que es el cumplimiento de las Escrituras o de la escatología bíblica, es decir, los eventos futuros, eventos bíblicos futuros. El Señor va a descender del cielo, como lo dice la Escritura, y lo primero que Él va a hacer es llamar su iglesia, como dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. La Biblia nos ofrece tres significados a lo que es esa voz de trompeta, con trompeta de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que Él no es Dios? ¿Que es otra persona, una segunda persona? Pues la verdad, no. Nos indica tres cosas y vamos a ver la primera. La primera habla de que es precisamente eso, una voz de mando. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Vamos allá, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una voz de mando, una voz de, ¿cómo podemos decirlo? Una voz fuerte, ¿sí? Podemos decirlo que es la que ve, o la que escucha Juan. La Biblia también nos dice que la trompeta significa apercibimiento, ¿no? La persona se debe apercibir. Entonces eso es lo que indica esa voz de trompeta. El Señor está diciéndole a Juan lo que ha de acontecer en Apocalipsis. Habla de tres acontecimientos: lo que ves, o lo que has visto, lo que será, lo que has visto. Vamos a leer las tres divisiones de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Leamos allá. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. Son las tres divisiones que tiene Apocalipsis. Entonces el Señor, esa voz de mando, esa voz de trompeta indica que esto es lo que vendrá. Bueno, hay que percibirse, esa voz fuerte. Pero también tenemos otro significado dentro del contexto bíblico de la escatología, de esa voz de trompeta. Y eso significa que el Señor va a recoger su pueblo. Esa voz de mando
Esa voz de trompeta lo que indica es que Él recogerá su pueblo, que lo va a recoger. Pero ojo, vamos a leerlo, ¿dónde está el significado de eso? Isaías capítulo 27, vamos a leer allá Isaías 27, verso 13 en adelante, leamos. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Esa voz de trompeta indica que el Señor recogerá su pueblo. Eso es lo que indica. Vamos a leer otro pasaje que está en Mateo capítulo 24, verso 31. Vamos allá. Mateo capítulo 24, verso 31. Leamos, por favor. Dice, Mateo 24, dice, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que significa la trompeta. Tiene ese su otro significado, que es que el Señor reunirá a su pueblo con esa voz de trompeta. Sí, eso es lo que significa, apercibirse, porque la voz que ha de llamar a la iglesia está por sonar. El Señor vendrá con esa voz de trompeta. Eso es lo que tiene ese significado bíblico. Hemos de conocer que ya pronto vendrá el Señor y va a levantar su iglesia. Y como Él va a levantar su iglesia, esa voz que es de trompeta, tenemos que escucharla. El que no escuche esa voz realmente se va a quedar. Se va a quedar y no va a participar de las bodas del Cordero, ni va a poder ver al Señor como Salvador, como su Redentor, sino que lo va a ver ya como el juez. Esa voz de trompeta que le dirá, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 4, dice, después de esto miré y aquí una gran puerta abierta en el cielo. Esto sucederá, o son las cosas que sucederán después de estas. Viene lo que has visto, lo que Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Las cosas que serán, las que son, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde el Señor se demuestra, o le dice a Juan, o le muestra quién es Él, y las que serán después de esta, es decir, lo que viene después de las 7 eras de la iglesia, viene esa voz de trompeta donde el Señor arrebata a su iglesia. Dice, después de esto miré aquí una gran puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, escuche, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa voz de trompeta, el Señor le dirá a su iglesia, sube acá. Solamente los preparados, los que están listos, los santificados, los que son del nombre, la iglesia del nombre, es la que participará del arrebatamiento, la iglesia del Señor, la amada del Señor, participará de ese arrebatamiento y el Señor nos llevará con Él y estaremos con Él para siempre, como dice Pablo aquí en esta carta, estaremos para siempre con el Señor. Pero solamente hay que escuchar esa voz de trompeta. ¿Cómo sabemos que esta voz de trompeta es para la iglesia? Bueno, en el capítulo 4, verso 8, la iglesia, que son los 4 seres vivientes y esos 24 ancianos, capítulo 4 de Apocalipsis, verso 7 y verso 8, es la iglesia la que hay una adoración celestial allí, y dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Dónde ocurre eso? En el cielo, porque el Señor ha dicho con voz de trompeta, suban acá, y está sucediendo esa adoración celestial. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos son la iglesia. Capítulo 5, verso 8 nos lo dice literalmente. Escuchemos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos? Son la iglesia, ¿sí? Que ha sido redimida, porque Dios no redime ángeles, no redime seres angelicales, Dios redime hombres. La iglesia que ha sido redimida, ¿de dónde? De todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Y somos los que reinaremos sobre la tierra. Si vemos, entonces, el primer significado que tiene la voz de trompeta que habla Pablo es que está en el sentido de que el Señor está pronto a llamar, le está diciendo a su iglesia que se aperciban, porque ya lo cumplido está cumplido. Es el primer mensaje, ¿sí? Esa voz, el cual tenemos que escuchar nosotros. El segundo es que el Señor llamará a su iglesia, la reunirá, porque esa voz de trompeta es para reunir, para congregar a sus hijos, que están en todo el mundo. Los congregará y se los llevará con él. Por eso dice Pablo, porque el mismo Señor, con voz de trompeta, ¿sí?, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con trompeta de Dios, no. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces el Señor congregará a su iglesia con esa voz de trompeta, diciéndoles: suban acá, porque el Señor llegará hasta el cielo, hasta el aire, ahí están las nubes, y arrebatará a su iglesia, la llamará. Ese es el significado que podemos darle bíblico, ¿no? Porque es el significado bíblico que le damos a esa voz de trompeta. El tercer significado es aún, digámoslo así, no es menos importante, pero tiene la misma importancia que el primero y el segundo. Y es que cuando el Señor hable con voz de trompeta y arrebate su iglesia, congregue su iglesia de donde está, desde los cuatro puntos cardinales, esa voz de trompeta demarcará el inicio de la gran tribulación. Esa voz de trompeta, escuche, demarcará el inicio de la gran tribulación. Vamos a leer algunos versos. Jeremías capítulo 2, Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 1. Si usted ha leído la profecía de Joel, habla de el día de la ira. Dice: toca trompeta en Sión, capítulo 2, verso 1 de Joel, dice: toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está muy cercano. Toca trompeta en Sión. Cuando el Señor toque su trompeta, es decir, esa voz de mando que ha de escuchar su iglesia, esa voz de trompeta, esa voz de mando que ha de escuchar su iglesia, que se ha percibido, arrebata a su pueblo, lo congrega desde los cuatro puntos cardinales, se lo lleva. Esa voz, esa misma voz de trompeta, indicará que ha dado, también se hará el inicio inmediatamente a lo que es la gran tribulación. Toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dice el verso 10: delante de ti temblará la tierra, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Pues inmediatamente cuando se toque esa trompeta, el pueblo de Dios escuche esa voz como de trompeta de Dios que congrega a su pueblo, inmediatamente viene la destrucción repentina sobre el mundo entero, sobre el mundo pecador. Vamos a leer Sofonías, le vamos a dar Sofonías capítulo 1, Sofonías 1:16, vamos a leer, por favor, acompáñenme a leer. Sofonías capítulo 1, desde el verso 14, mire lo que dice: cercano está el día grande de Jehová,
cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿Sí, mira? Pues, ¿qué significa ese trompeta de Dios? Significa que el Señor, su voz de mando, ¿sí? Su voz, su potente voz, que está percibiendo al mundo entero, de que Él vendrá, de que lo que ha dicho se ha cumplido, que congregará su iglesia, se la llevará. Solamente los preparados, los convidados, escucharán esa voz. Suban acá y congregará su iglesia allá, en el cielo. Allí la congregará. Allí estaremos con Él para siempre. Y dice la Biblia que inmediatamente esa voz de trompeta también indica el inicio de la gran tribulación sobre el mundo pecador. Porque pecaron contra Jehová, dice allí, porque pecaron contra Jehová. Y eso lo comprueba aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, por tanto, verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Pero miren lo que dice aquí. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, inmediatamente cuando el Señor levante su iglesia, la congregue por medio de su potente voz, con su trompeta de Dios, congregue a la iglesia, porque esa trompeta es para reunir a su pueblo, su voz es para reunir a su pueblo, inmediatamente sobre el mundo pecador será derramado la gran tribulación. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esos son los tres significados de este verso. Que el Señor vendrá con trompeta de Dios. No significa que sea un ángel, no significa que sea un querubín, que sea un arcángel, no significa eso. No significa que sea otro Dios, no significa que sea otra persona divina, no significa eso. Lo que significa es que Él viene a cumplir la Escritura, que el Señor mismo congregará a su pueblo. Él mismo, no enviará a otro a congregarlos, no, Él mismo congregará a su pueblo. Como dice Isaías 27:13. No es otro. Miren lo que dice Isaías 27:13. Si miran, si ustedes leen bien, mis hermanos, van a encontrar. Dice, acontecerá en aquel tiempo que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es el mismo Señor que congregará a su pueblo. No vendrá otro a congregar a su pueblo. Es el único Dios. Se cumplirá la Escritura. Es Dios mismo que viene por su iglesia. Se la presentará a Él mismo, como dice aquí Pablo en Efesios capítulo 5. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, verso 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se observa? Esos son los tres significados que tienen la trompeta de Dios. ¿Por qué Jesucristo viene con trompeta de Dios? Esos son los tres significados. Pero mis hermanos, no se olviden, por favor, llevar el libro La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Llamen para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si están
en el exterior, si están aquí en Colombia, 318-436-0745, o si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011-57-318-436-0745. Ya me pida sus libros. Importante, mis hermanos. Recuerde, somos la generación del arrebatamiento y tenemos que cumplir nuestra misión de llevar este conocimiento a todo el mundo. Adquiera un poquito de conocimiento más por medio de estos libros y salgamos a llenar el mundo con la verdad, porque el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad para salvación. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.